Claudio Sexer, presidente de la Cámara de Comerciantes de Artefacto para el Hogar. Bienvenido. Gracias. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Claudio, ¿cómo está el sector? Bueno, el sector está, vamos a decir así, muy movido porque está variando mucho la oferta de productos. Ante el cambio de gobierno hubo una apertura, una flexibilización en las normas para la importación de productos, entonces eso generó un incremento en la oferta. Hay artículos que la oferta ha variado, es mucho mayor. También se le permite en este caso nosotros somos una parte de la cadena de comercialización, estamos hablando de los comerciantes, tenemos en este momento la facilidad de poder importar directamente, entonces no es necesario de pronto estar atados al fabricante o al distribuidor, si hay un distribuidor local. Entonces eso ha producido que en determinadas ofertas de productos la variedad es mayor y por ende hay una caída de precios. ¿Por qué? Por la competencia. Por la competencia y porque se amplió, eso lo vas a ver, lo ves reflejado en muebles o por ejemplo en pequeños electrodomésticos. Los precios son los mismos o incluso estamos hablando en términos nominales menores que hace un año. Y te consulto, ¿ustedes tienen data de qué proporción hoy tiene un comerciante en oferta de productos importados y productos nacionales? ¿O como un mapa de ese universo? No, porque eso es muy general porque depende el artículo. Vamos a situarnos en algún artículo. Por ejemplo, en línea blanca. Línea blanca es lo que comprende heladeras, lavarropas, cocinas. Y si vos desagregás, no es lo mismo cocinas o productos de gas, que eso prácticamente se fabrican todo en el país. O sea, toda la oferta mayoritariamente es local. Es muy distinto el caso de heladeras. Por ejemplo, heladeras, te diría que en un año la oferta, el 50% hoy es importada. Antes era mucho menor. Antes por las prácticamente por las dificultades, pero también, siempre hablando en términos generales, porque no es lo mismo los exhibidores, por decirte todo lo que es comercial, con las heladeras de consumo doméstico. Todo lo que son heladeras para consumo particular, hoy te diría que del 50 a un 60% está acaparado por la oferta extranjera. Bueno, ¿y eso para el sector es bueno, es malo? Entiendo que la posibilidad de que haya competencia de precios también le da oportunidades al consumidor, para el comerciante. Para el consumidor es un mayor beneficio, porque tiene una mayor variedad de artículos y mejor calidad y mejores precios. Bueno, para el fabricante local, ellos tienen que responder, obviamente, para ellos es más complicado. Y para nosotros, que estamos en la cadena de comercialización, estamos más contentos, porque tenemos más posibilidades, más artículos para ofrecer a la gente. Y como te digo, nosotros estamos estudiando hacer la importación, entonces eso nos permite, a su vez, competir dentro de lo que es la estructura de los negocios que hay en Rosario y en todo el país. La oferta es muy variada, vos tenés grandes cadenas y tenés los negocios locales, entonces los negocios locales pueden competir con las grandes cadenas. Acá en Rosario, ¿cómo estamos con eso? ¿Tenemos más negocios locales que cadenas o tenemos más cadenas que negocios locales? Mirá, en Rosario hay aproximadamente unos 100 negocios de artículos del hogar. Te diría que hay unos 2 negocios que tienen una preponderancia geográfica muy importante
Y nosotros, a diferencia de otros sectores, es una competencia abierta. O sea, acá cualquiera que viene se le permite instalar libremente. O sea, no hay ninguna reglamentación No. al estilo de heladerías, por ejemplo. De heladería o de supermercados. Nosotros No estamos, es más, te diría que hay una permisividad, porque hay negocios que son, los fondos que tienen son de origen dudoso. Por ejemplo, un sindicato de, vamos a decirlo así, con nombre y apellido, el sindicato de empleado de comercio, no sabemos de dónde vienen los fondos. Y subsidia con el aporte de los... Tampoco es una competencia desleal, también la asociación médica, son competencias desleales. Si fueran leales, tendrían que pagar ingresos brutos, tendrían que pagar todos los impuestos que pagamos el resto de los comerciantes. ¿Ese es uno de los principales problemas que tienen hoy en el sector, la competencia desleal? Vos tenés competencia desleal, hay competencia que no se saben los orígenes de los fondos, que se instalan alegremente en la ciudad. Y tenés también, fíjate, mira, no menciono por ejemplo el contrabando. Hay mucho. Que es otro rubro. Porque yo me lo imagino, por ejemplo, en zapatillas, en ropa, digo, es una problemática que se ve mucho en el mercado callejero o en negocios que venden productos como si fueran de marca, pero en realidad son copias. Pero en el artefactos del hogar no me lo imaginaba. En el artefacto del hogar, si vos tenés un negocio, como en este caso, que lo traen directamente o de Paraguay o de Chile, que tienen valores en nuestros rubros que son el mismo artículo, que tiene una protección extra, vamos a decir local, se lo pasan directamente. No lo declaran, viene de contrabando y por supuesto sale más barato. Y lo envían directamente los negocios que están en los países vecinos. Entonces ese también es O sea, las mismas cadenas que tienen negocios acá y por ejemplo en Paraguay hacen ese traslado de mercadería sin declararlo, sin pagar lo que tienen que pagar. Exactamente, de contrabando. Mira vos. Bueno, y te pregunto, ¿cómo está conformado el universo local? Yo te preguntaba, bueno, esto, ¿cuántas cadenas locales, cuántas cadenas que tienen negocio en todo el país o en varios, o que son internacionales? Me dijiste son 100. Los negocios en Rosario son aproximadamente 100. Hay muchos negocios que están en los distintos barrios de la ciudad de Rosario. Tenés en el Chesoto, en la zona sur, en Empalme, hay muchísimos que son clásicos, de mucha historia. Que son clásicos, que son negocios familiares, que son negocios que tienen una muchísima antigüedad. A ver, y en nuestra cámara, mira, hay negocios, yo creo que Ortiz de Ordea debe tener 70 años, si no me equivoco, que ya están las segundas y terceras generaciones al frente de esos negocios. Claro, claro. Y en cuanto a trabajadores, ¿son negocios que tengan mucho personal? ¿Ustedes tienen idea de cuántos puestos de trabajo da el sector? No, porque eso son estructuras realmente familiares, puede tener estructura de 10, 15 empleados, pero eso depende fundamentalmente de la cantidad de sucursales que tiene. No te olvides que acá hay negocios, la zona influencia que por ahí tienen un negocio en la zona sur, tiene otro negocio en Granada Baigorria, otro negocio en Capitán Bermúdez, y son 4 o 5 bocas. Claro. Que son muy fuertes a nivel local, de esas localidades. Antes hablábamos del ingreso de mercadería y de esta posibilidad que se da al consumidor de tener más variedad. ¿Cómo viene el hábito del consumo en este sector? Bueno, el hábito cambió porque hay toda una serie de, vamos a decir así, movidas. Vos pensás que por un lado había fechas para nuestros comercios, como era el Día de la Madre, que eran
regalo, vamos a decir así, era un electrodoméstico o un microondas o un lavarropa y demás. Eso se ha estigmatizado, entonces por ende toda esa movida comercial hoy no existe, o por lo menos para el consumidor de artículos del hogar. Entonces todo ese comprador, ese rango etario prácticamente ya ha salido al mercado. Hoy vos tenés otro comprador que es mucho más joven, que se maneja con otra información, que compra en otros canales, que hace vamos a decir así, la búsqueda del artículo previamente por internet, se informa, o sea, tiene una referencia, busca en internet, ve qué es lo que está en la oferta virtual para tener referencia de precio. Exactamente. Y eso se ve mucho. Eso se ve mucho y vos tenés, digamos, hoy no es como era antes, que iban a un negocio a comprar el artículo y se asesoraba con un vendedor. Hoy el vendedor tiene un rol más secundario, porque toda la información fluye por internet. ¿Y ustedes tienen, o al menos hablando con los colegas del sector, una intención, o a lo mejor ya lo tienen funcionando, de la venta online en paralelo con la venta presencial, cada uno de los negocios, su página web, su lugar de oferta? Todos los negocios se han ayornado, algunos en mayor o menor medida. O sea, no existe un negocio que sea totalmente online, como tampoco no existe hoy un negocio que sea solamente físico. Claro. Todos sean, eso depende cómo cada comerciante ha estructurado o ha perfilado su negocio. Pero hoy no tenés un negocio que sea solamente físico. ¿Y en esto influye mucho la capacitación? En los últimos tiempos han tenido... Fundamental. Es fundamental porque pienso en esto que me decías, de las empresas familiares que van pasando de generación en generación, las circunstancias van cambiando, y hablando precisamente de esto de la venta online, ¿cuánto tenés que conocer no solo del rubro, sino de estos nuevos mecanismos de comercialización? Es que es una actualización permanente, no solamente de artículos, sino de comunicación. Hoy, por decirlo de una manera, el comprador no es como tiempo atrás, que iba a un negocio y le preguntaba, a ver, ¿cómo te parece? Puede parecer, o sea, para ser más específico, puede ser que en algún artículo que sufre una menor actualización, como puede ser una cocina, que vaya y vea qué variedad hay, porque son productos que entendés que tienen una menor actualización tecnológica. Pero en el resto de los artículos, por ejemplo, en pequeños electrodomésticos, vos pensás que una air fry no es lo mismo que una freidora que funcionaba hace 15 o 20 años atrás. Todo el tiempo hay que estar actualizándose y capacitándose. Exactamente. ¿Qué pasa con el tema de las variables macroeconómicas y cómo influyen, o qué fue lo que sucedió en el último año en relación al sector? Mirá, bueno, ya hablamos de las importaciones, ¿no? Eso es una decisión de una política macroeconómica. Lo que viene en este momento es un cambio de paradigma. Algunos por ahí no lo quieren ver o no lo quieren asumir. Si queremos tener una referencia histórica, esto o por lo menos lo que yo vislumbro, es que va a aparecer, o lo que aspiran los gobernantes, a hacer un modelo muy parecido a la década del 90. En la década del 90 hubo una transformación muy grande en los comercios, pero los negocios se ayornaron, compitieron, y los que trabajaron con capital propio son los que sobrevivieron. Y esto es lo que va a pasar en este momento. Recién comentábamos los sistemas como la Hora 12, que era un subsidio, era un subsidio al consumo. También era un subsidio mal entendido, porque era un subsidio al consumo de la gente que tenía tarjeta de crédito. Si vos no tenías tarjeta de crédito, quedabas afuera. Te quedabas afuera. Pero que ha marcado mucho, nosotros lo que vemos
analizando los distintos sectores, es que la venta financiada hoy es clave para cualquier producto, incluso hasta para alimentos y bebidas. Sí. El consumo diario de la mesa se está haciendo y se paga con tarjeta. Bueno, por necesidad tal vez. Tal vez por necesidad, pero también hay un cambio de lo que te hablaba de paradigma. ¿Por qué voy a hacer un stock si de pronto las cosas valen lo mismo que hace una semana y que hace un mes? Claro. Bueno, tenés que acumular stock. Como antes, para no perder poder adquisitivo. Exactamente. Claro. ¿Para qué? O sea, tenemos la tendencia es volver a una economía más normal. Una economía más normal es que vos mires tus ingresos y cuáles son tus gastos. Y vos te manejes en función de eso. Acá hubo mucho consumo artificial. Cuando hablo de consumo artificial, la gente decía, bueno, compremos más lata de tomate, total con la inflación va a seguir aumentando y total los tengo ahí, no se van a echar. No. Sí, compremos por las dudas porque después la plata esta no nos va a alcanzar porque va a aumentar, entonces más vale compremos ahora. No es que lo necesitabas ahora, comprabas, estoqueabas. Lo hacía el comerciante, lo hacía el consumidor final, lo hacían todos. Entonces, no había precio de referencia tampoco. No, porque la economía era cerrada. En cambio, si vos tenés si se amplía la oferta y hay una competencia, los precios naturalmente van a bajar. Bueno, ¿y el consumidor está con capacidad como para comprar hoy en esto de... No estamos hablando de un paquete de galletitas, estamos hablando de comprar una heladera. El consumidor va comprando, volvamos, no es lo mismo el comprador de alimentos que el comprador de bienes durables de artículos del hogar. O sea, el comprador de bienes durables, en este caso artículos del hogar, es un comprador más racional. A medida que haya estabilidad de ofertas, de precios, de artículos, y al tener mayor variedad va a volver y a comprar. Y hoy no tiene te vuelvo a repetir, todo ese consumo, toda esa oferta ficticia, eso se va a ir eliminando y va a volver el comprador racional. Claudio, un poco lo que me decís tiene que ver con la última pregunta, que es ¿cuál es la expectativa? Hablando de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué pensás de la ciudad? ¿Cuál es la expectativa en relación a estas variables macroeconómicas? Creo que un poco me lo estás diciendo en cuanto a las variables macroeconómicas, pero sí pensando en lo local. Rosario, vos pensás que este es el principal puerto exportador. Acá hay un montón de industrias que son dinámicas y el sector comercial lo mismo. Creo que nosotros, me parece, la ciudad se tiene que ayornar para... nosotros estamos rodeados de un mar de soja y estamos en el medio de la pampa húmeda. Nosotros tenemos que facilitar para que la gente nos venga a visitar y a su vez también consumir artículos. Me parece que hay algunas políticas erráticas, pero ese es nuestro rumbo que tiene que ser. Claudio, muchas gracias. No, por favor. Claudio Seixer, presidente de la Cámara de Comerciantes de Artefactos para el Hogar.